Untaba la tostada con la precisión de un artista aplicando pintura sobre un lienzo. Movimientos lentos, meticulosos. Ni siquiera me dirigió una mirada. Y luego, sin aclararse la garganta ni nada, soltó la frase que partió en dos mis últimos 28 años. Me voy a vivir con Dennis. Sin preámbulos. Sin pena. Solo tostada, mermelada y un cuchillo cortando la rutina como si fuera papel sin valor. Yo tenía el tenedor en la mano, con el bocado de huevo aún en la boca. La yema se rompió, escurriéndose sobre el plato en una mancha amarilla. Dennis, repetí con lentitud, saboreando cada sílaba. ¿Tu jefe? Ni parpadeó. Bueno, ahora es vicepresidente. Lo ascendieron la semana pasada. No quise decirte nada hasta estar segura. Dejó el cuchillo sobre el plato con una precisión quirúrgica y agarró su café. Tenía las uñas recién arregladas. Rojo escarlata, demasiado para un jueves por la mañana. El labial, igual de intenso. Demasiado esmero para alguien que solo iba a la oficina. Lo había notado antes. Lo guardé en mi mente. Y ahora todo encajaba. Ya veo, dije. Eso fue todo. 2 palabras. Sin insultos. Sin gritos. Ni una ceja levantada. Solo deslicé el plato hacia adelante y me recliné. Observándola como quien examina una pieza extraña en un museo. Esperó. Seguramente aguardaba algo más. Quizás fuego. Lágrimas, en el mejor de los casos. Un espectáculo para justificar su drama. Pero no le ofrecí tal cosa. ¿No vas a decir nada?, preguntó, con un tono que comenzaba a tensarse. La sonrisa triunfal que se formaba en la comisura de sus labios empezó a temblar. Seguía ahí, pero vacilante. Ya tomaste tu decisión, respondí. La respeto. Bufó. Soltó un resoplido. Como si el irracional fuera yo. Ay, Harold, suspiró. Se levantó, se sacudió unas migas imaginarias de la blusa. Siempre tan sereno. Ese es parte del problema, en realidad. Siempre tan firme. Nunca pasional. Nunca audaz. La vida es demasiado corta para estar cómodo. ¿Y eso es lo que te da Dennis? ¿Pasión? Me sostuvo la mirada. Me hace sentir viva. Algo que tú no has logrado en años. Esa dolió. No porque fuera cierta. La verdad es que llevábamos años sin conexión. Pero lo dijo con una seguridad tan arrogante. Como si acabara de recitar un poema profundo. Y sin darse cuenta de que parecía sacado de una novela barata del aeropuerto. Entonces sonreí. Un poco. La sonrisa que se escapa cuando sabes que se avecina una tormenta. Y el otro acaba de tirar su paraguas. Ella pensó que era tristeza. La sonrisa volvió a su rostro. Vendré este fin de semana por mis cosas, dijo. Ya mirando su celular. No hagas esto difícil, sí. Mantenemos la cordialidad. Por supuesto. Ah, y no me llames. Creo que lo mejor es que cada uno siga adelante. Me parece justo, contesté, poniéndome de pie y cogiendo mi chaqueta. Espero que a Dennis le guste la mermelada. Se detuvo. Frunció el ceño. ¿Qué? Nada, respondí. Y salí directo al garaje. Solo me dio curiosidad cuánto tardaría en notar que nunca compro el mismo frasco 2 veces. Siempre ha sido lo tuyo, ¿no? La variedad. Ella parpadeó. Solo un instante. Su sonrisa vaciló de nuevo. Abrió la boca, quizás para contestar. Pero yo ya me estaba yendo. A mis espaldas,
oí el golpe seco de su taza al chocar con el fregadero. Un poco más fuerte de lo necesario. Ya en el garaje, me quedé sentado dentro del camión un rato antes de girar la llave. No sentía rabia. Todavía no. Era una especie de calma. Como si algo antiguo en mi interior, que llevaba años quieto, de repente hubiese encajado en su sitio. Su partida no fue el derrumbe que ella esperaba. Fue más bien como las rebajas de liquidación antes de la gran reapertura. La etapa donde se limpia lo muerto, y en su lugar se alza algo más ágil, más duro y completamente enfocado. Ella creyó que rogaría. Ese fue su primer error. Pensó que me conocía. Ese fue el segundo. Y mientras retrocedía en el camino de entrada, observándola a través de la ventana de la cocina, tuve el primer pensamiento claro que había tenido en años. Que empiece el juego. Cuando regresé de la ferretería a la mañana siguiente, el salón parecía una escena del crimen puesta en escena. Solo que la sangre había sido reemplazada por marcos vacíos y un eco hueco de lo que alguna vez fue. Se había llevado la mitad de todo. Pero no la mitad sentimental, claro. Eso lo dejó, como si fuera una provocación. La foto de nuestra boda seguía en la repisa, pero el marco de plata que nos regaló su madre ya no estaba. Dejó el sofá, pero se llevó los cojines. Dejó la estructura de la cama, pero la despojó por completo. No era división. Era guerra psicológica. Y la nota que dejó no buscaba discusión. Solo tomé lo que yo traje. Mentira. Margaret jamás trajo ese sillón reclinable. Fue un regalo del Día del Padre que me dio mi hijo. Tampoco compró la mesa de centro. Yo la construí un fin de semana mientras ella se iba al spa. ¿La licuadora? No había cocinado en esa casa en 3 años. Y mi caña de pescar favorita apareció recargada contra la puerta trasera, partida en 2. Seguro fue un accidente. O eso diría. Antes del mediodía, ya todo el pueblo lo sabía. La red de rumores se activó más rápido que la conexión a Internet. Pasé por la ferretería de Hansen y el dependiente me miró como si me acabaran de dar un diagnóstico terminal. No me preguntó cómo estaba. Solo dijo, «Qué duro, hermano», y me entregó el disolvente sin siquiera mirarme a los ojos. En el supermercado, la señora Leary, vive a unas casas de la mía, dejó su carrito atravesado en mi pasillo. 2 veces. La conozco desde hace 20 años. Ahora parecía que tenía peste. Como si el desamor fuera contagioso. Lo que más dolía no era el silencio. Eran las miradas de reojo. Las sonrisas a medio hacer. Los nudos de lástima. A las 5:30 en punto, entré a O'Malley's por una cerveza. Llevaba casi un año sin pisar ese bar. Solía ser cliente habitual en mis años mozos. Hasta que Margaret empezó a decir que ya no era mi ambiente. Tony seguía detrás de la barra, sirviendo pintas como si el tiempo no le hubiera pasado factura. Se limpió las manos con una toalla y me dijo: «Vaya, mira quién apareció». «Sí», murmuré. El gato se llevó la mitad de la casa y dejó lo demás como advertencia. Me sirvió una cerveza antes de que la pidiera. «Invita a la casa». «Cuidado», dije. «Te van a considerar cómplice». Soltó una carcajada, pero sus ojos no paraban de evaluarme. Tomando nota. Midiendo los daños. «¿Vas a estar bien?», preguntó. «Siempre lo estoy», respondí. Fue entonces cuando Frank se sentó en el taburete a mi lado. Un viejo amigo. Trabajamos juntos en el 92, antes de que yo subiera en la empresa y él se estrellara bajando de cara. Siempre fue el tipo de las teorías locas. Y de los tragos.
Pero tenía una mente brillante bajo toda esa ironía. Inclinó la cabeza, me observó entrecerrando los ojos. Así que el ángel voló del nido, ¿eh? Parece que sí. Tomó un sorbo de su cerveza y asintió en silencio. ¿Recuerdas lo que solías decir? Ilumíname. Siempre me decías que no necesitabas trabajar por tu cuenta. Que te gustaba la estructura. Que la seguridad de un sueldo ya era suficiente libertad para ti. Solté una risa seca, casi amarga. Sí, en su momento sonaba noble. No noble, me corrigió. Fríamente calculado. Eso me hizo detenerme. Golpeó suavemente su vaso con un dedo. Pero ahora estás preguntando por el grupo Archer. Dan Archer. Eso no suena al Harold predecible. Eso es más bien Harold, el agente dormido, despertando tras un largo letargo. Me giré para mirarlo de frente. ¿Cómo sabes eso? Sonrió con suficiencia. Las noticias vuelan. Más rápido que el camión de mudanzas de tu ex. Me quedé mirando la espuma de mi cerveza. Frank no lo sabía, pero acababa de tocar una fibra sensible. Yo siempre había afirmado que no quería liderar mi propio proyecto. Que era demasiado riesgo, demasiada presión. Pero tal vez todo eso fue solo una excusa. Una mentira que me conté para no poner en peligro lo que tenía. Un escudo contra el miedo a sacudir mi propio mundo. Ahora, ese mundo ya estaba hecho añicos. Como una bola de nieve que alguien lanzó con fuerza desde la repisa. Dime algo, Frank, dije, apurando el último trago. ¿Crees que un hombre puede olvidar quién es hasta que alguien se lo recuerda de un bofetón? Encendió un cigarro a pesar del cartel que lo prohibía. No olvidar, respondió, exhalando el humo lentamente. Solo archivarlo. Como un testamento. No se abre hasta que estás bien enterrado. Afuera, el cielo se había oscurecido más temprano de lo habitual. Se avecinaba lluvia. Aún así, dejé un billete de 20 bajo el vaso y asentí hacia Tony. Al salir, pasé junto a una pareja que susurraba en una mesa del rincón. Ella llevaba una bufanda idéntica a una que fue de Margaret. Él parecía inquieto, como si temiera que yo le lanzara un puñetazo. Pero no lo hice. Ya no necesitaba la rabia. Ahora tenía otra cosa. Preguntas. Y una caja metálica cerrada con llave en el ático. Una que no tocaba desde que Butch estaba en el poder. El ático seguía exactamente como lo había dejado. Un cementerio de vidas a medio vivir. Todo cubierto de polvo, como si advirtiera que no debías mirar atrás. La bombilla del techo titiló una vez. Y luego se rindió. Trabajé con la linterna. Pasé entre cajas de adornos navideños olvidados y la esterilla de yoga de Margaret que nunca usó. Y allí estaba. La caja. Gris. Pesada. Sellada. Tuve que hacer palanca con un destornillador plano y una tozudez que no sentía desde hacía años. El metal crujió, como si se resistiera a ser recordado. Dentro, todo seguía allí. Mi huella en una vida que enterré hace 17 años. 3 carpetas. 2 cuadernos. Y una memoria USB. Esa maldita memoria. Solía guardarla en el cajón de los calcetines, como si tuviera códigos nucleares. Margaret me obligó a subirla al ático cuando hicimos limpieza. Decía que me aferraba a peso muerto. No tenía ni idea. La primera carpeta decía: Algoritmos de enrutamiento propietarios, fase 1. Montones de páginas con líneas de código, diagramas técnicos, esquemas de logística. Mis anotaciones en los márgenes. Mis iniciales en el borrador de patente. Segunda carpeta.
Acuerdos con proveedores. Grupo Archer. Ese nombre golpeó más fuerte de lo que esperaba. Grupo Archer. No pensaba en Dan Archer desde hacía más de 10 años. Comenzamos la empresa juntos, en una oficina de 2 cuartos detrás de un centro comercial. Hasta que Dan se casó bien y yo elegí la estabilidad en lugar de la ambición. La tercera carpeta llevaba un solo título. Escrito en mayúsculas torcidas. Tal vez nunca. La abrí con el mismo cuidado con el que se abre un ataúd. Adentro, borradores de propuestas de fusión, cartas de inversionistas potenciales que nunca respondimos. Y una nota adhesiva amarilla pegada a una cadena de correos impresos que decía: si alguna vez retomamos esto, recuerda quién inventó las malditas fórmulas. H. Así es. El software de enrutamiento lo escribí yo. Dan fue quien armó el equipo de ventas. Yo era el motor. Él, la cara visible. Nos dimos la mano cuando vendí mi parte. Fue en esa época en la que Margaret y yo intentábamos tener un segundo hijo. Cuando todavía confundía estabilidad con paz interior. Miré ese pequeño post-it y sentí una especie de gruñido primitivo dentro de mí. Tomé el pendrive y lo inserté en mi portátil. Aún funcionaba. Seguía cifrado. La contraseña era el nombre de mi perro de la infancia, Rusty. Gracioso como la memoria conserva cosas que uno juraba haber olvidado. La pantalla se iluminó con archivos, nombres, cifras, cosas que no revisaba desde la era de Butch. Pero no era nostalgia. Era inteligencia. Información útil. Abrí una hoja de cálculo titulada Mapa térmico de retención de clientes. Me tomó un minuto entender lo que estaba viendo. Estaba adelantado a su tiempo. Y era mío. Dan no solo había usado mis ideas. Había construido toda su empresa sobre ellas. ¿Y si la firma de logística de Dennis seguía trabajando con Archer como subcontratista, tal como me mencionó Frank anoche? Entonces ese archivo frente a mí no era un recuerdo. Era una ventaja. Me quedé en el ático, con el tamborileo de la lluvia en el techo sonando como tambores de guerra. Mirando la única carpeta que aún no había abierto. La que decía, distribución de participación versión 1.1. Allí estaba el desglose inicial de propiedad. 60% para Dan. 40% para mí. Jamás existió una segunda versión. Mi teléfono estaba al lado, aún conectado al cargador. No lo había tocado en toda la semana. Ni un solo mensaje de voz de Margaret. Probablemente asumía que yo andaba por ahí lamiéndome las heridas. Bebiendo whisky barato frente al televisor. En cambio, abrí mi lista de contactos. Deslicé el dedo hasta Dan Archer. Y durante unos segundos me quedé allí, quieto. El número tenía 17 años. Podría estar fuera de servicio. O quizás lo hubiera heredado una pizzería. Aún así, presioné llamar. Primer timbre. Segundo. Y luego, una conexión. Hola. La voz sonaba más áspera. Más cansada. Pero seguía siendo él. No dije mi nombre. Solo 6 palabras. ¿Sigue Dan Archer en el negocio? Silencio. ¿Quién habla? Sonreí. Digamos que soy un fantasma con una oportunidad. Clic. Colgué. Cerré la caja. Me sacudí el polvo de las manos. Y bajé las escaleras. Pero no lo hice como un hombre abandonado por su esposa. Sino como alguien que acababa de encontrar la mecha de una larga, muy seca, línea de pólvora. Dan Archer parecía un hombre que no dormía en años y había aprendido a convivir con ello. El cabello más fino. Ojeras profundas.
Un traje que llevaba al menos 10 años fuera de moda. Era de esos hombres que alguna vez dominaban una sala y ahora apenas sobrevivían en ella. La oficina no era como la que recordaba. No era aquella fortaleza de cristal y acero que aparecía en revistas del sector. No. Era una oficina en el tercer piso, justo encima de una tienda de vapeadores. Varias lámparas fundidas. La recepción vacía. Una planta muerta en la esquina que parecía lista para el museo de fósiles. Abrió la puerta de la sala de reuniones y se detuvo un segundo. Me escaneó, como si no pudiera creerlo. No puede ser, murmuró. Harold Simmons. Aún respiro, dije. Tú pareces haber envejecido mejor que este edificio. Soltó una risa seca, con un deje ácido. Bueno, el edificio no apostó todo por un sistema de rastreo exclusivo que Amazon terminó replicando y regalando. Me hizo un gesto para que me sentara, pero no lo hice. No todavía. El aire olía a ambición envejecida y tinta de impresora. Oí que Archer Group tuvo problemas. Dije. Eso es decirlo con elegancia. Sirvió un poco de licor marrón en un vaso y lo vació de un solo trago. No me ofreció. Y me pareció justo. Leí el mercado, continuó, mirando una pared como si le debiera una disculpa. Demasiado tarde. Nos absorbieron, Harold. No oficialmente, pero sí en espíritu. Hemos perdido a la mitad de los clientes. Y los que quedan, apenas pagan. Dennis Carroll, dije. Su postura se tensó de inmediato. Diana directa. Sí, él, respondió, pasándose la mano por la cara. Solía ser solo un cliente de nivel medio. Ahora prácticamente manejamos toda su logística tras bambalinas mientras fingimos ser independientes. Fingimos, repitió. A Dennis no le gusta que los subcontratistas parezcan desesperados. Eso inquieta a su junta directiva. Saqué una hoja de mi carpeta y la deslicé sobre la mesa. Él bajó la mirada, y vi cómo se le escapaba el color del rostro. Era el esquema original del sistema de rutas. Mi código. Mi firma. El ADN sobre el cual se construyó toda la red de Archer. Has estado usando mi trabajo todo este tiempo, dije con voz tranquila. Nunca lo reescribiste del todo, ¿verdad? Parecía querer mentir. Pero luego solo soltó un suspiro. Mejoramos la interfaz, lo de adentro sigue siendo tu motor. Me senté, con calma. Las manos entrelazadas. No vine a demandarte, Dan. He venido a lanzarte un salvavidas. Eso sí que captó su atención. ¿Qué tipo de salvavidas? Uno que te saque de la sombra de Dennis. Inyectaré capital. Limpiaré tus libros. Te devolveré la autonomía. ¿Y a cambio? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Quiero el control total. Autoridad ejecutiva absoluta. Puedes quedarte como figura simbólica si te sirve. Pero quien toma las decisiones soy yo. Dan tenía la expresión de alguien que acababa de recibir un salvavidas, hecho de cadenas. Una mezcla a partes iguales de alivio y temor. Siempre dijiste que no querías dirigir tu propio negocio, dijo con cautela. Me incliné hacia él. Eso fue antes de que alguien confundiera mi silencio con rendición. No mencionó a Margaret. No hacía falta. Hombres como Dan reconocen cuando alguien viene en modo venganza. Bebió otro sorbo. Más lento esta vez. ¿Cuánto? Preguntó. Le dije la cifra. Silbó entre dientes. ¿Tienes ese dinero disponible así como así? Tengo ese nivel de crédito. Y me muevo rápido. Mi abogado ya preparó una propuesta.
Saqué una carpeta roja con el título, Propuesta de adquisición AG. Se la pasé. La abrió. Sus ojos se ampliaron apenas al leer las primeras páginas. «Santo cielo», murmuró. «Esto es agresivo. Ya no hago aterrizajes suaves». Dan me observó en silencio por un buen rato. Luego miró alrededor de su oficina como si la viera con ojos nuevos. Sus ojos se detuvieron en una foto enmarcada. Él, su ex esposa, sus 2 hijos ya adultos. Una época en la que este lugar estaba lleno de esperanza. Ahora parecía un edificio vacío habitado por fantasmas. Sacó un bolígrafo del bolsillo. La tinta estaba seca a las 4:47 de la tarde. A las 5:12 ya estaba de regreso en mi camioneta, con una copia de los documentos en el asiento del acompañante. Y las contraseñas maestras del grupo Archer anotadas en un post-it dentro de mi billetera. Dennis aún no lo sabía. Pero un fantasma acababa de comprarle el pulso vital de su empresa. Y no había terminado. Ni de cerca. El lunes por la mañana ya tenía acceso completo como administrador a los sistemas internos de Archer. Dennis ni siquiera se había percatado de que había dejado la puerta abierta. La ironía era casi ofensiva. Confiaba tanto en la vieja infraestructura de Archer, que nunca se molestó en verificar quién era ahora el dueño real. Me mantuve en bajo perfil. No toqué las interfaces de cliente. No alerté a los desarrolladores. No me interesaba provocar polvo. Me interesaban los patrones. Silenciosos. Siniestros. Lo primero que vi fueron facturas. Docenas. Algunas con el sello de pagadas. Otras, pendientes. Pero todas, erróneas. La empresa de Dennis había estado facturando doble a varios proveedores. Cobrando tarifas de envío sin sentido logístico. Aplicando cargos por combustible en camiones eléctricos. Y lo peor, 2 contratos vinculados a empresas fantasma. Una de ellas rastreada hasta un apartado postal en Las Vegas a nombre de Carlton Holdings. Creativo. Casi ingenioso. Pero no del todo. Marqué los documentos. Creé una base de datos espejo privada. Una de esas que no aparecen en las auditorías. Trabajo silencioso. Preciso. Pasé 3 noches seguidas revisando contratos sobre la mesa de la cocina. Iluminado solo por una lámpara de escritorio. Y el absurdo ronroneo del gato que Margaret dejó atrás. Cada anomalía era otro hueso añadido al montón. Pagos tardíos a Archer. Sobreprecios trasladados a los clientes. Honorarios inflados por asesorías ficticias. Y mientras tanto, Dennis seguía subiendo selfies en yates con hashtags como almohadilla el esfuerzo no para. Margaret se había mudado con un estafador con reloj de lujo al que llamaba ambicioso. No tramé venganza. Eso es cosa de hombres furiosos. Lo mío era otra cosa. Más fría. Más metódica. Mucho más eficaz. Primero llamé a Marisa Calvel. Abogada corporativa que conocí hace una década en una conferencia de ventas. Me recordó al instante. Me dijo que ya había escuchado rumores. Necesito una cláusula de revisión silenciosa para una toma hostil, le dije. Hizo una pausa. ¿Y a quién apuntamos? Solo a un vicepresidente con mala aritmética y demasiado perfume. Luego contacté a alguien con quien no hablaba desde 2006. Víctor Len, exmilitar convertido en investigador privado especializado en delitos de cuello blanco. El tipo capaz de rastrear cuentas offshore analizando el fondo de una foto de vacaciones. Respondió en el primer timbrazo. Necesito todo sobre Dennis Carroll, le dije. Negocios, vida personal, especialmente bienes raíces y subsidiarias.
¿Es algo personal o profesional? Preguntó. Sí, contesté. Le di acceso a la base espejo, un anticipo prepago y carta blanca para ensuciarse las manos. Mientras Víctor trabajaba en las sombras. Yo empecé a moverme sobre la cartera de clientes de Archer. Contacté a antiguos socios a los que Dennis había quemado. Pequeñas empresas que antes confiaban ciegamente en él. Y que ahora se habían alejado en silencio. Les conté que Archer tenía nueva dirección. Ofrecí mejores condiciones. Descuentos. Y sobre todo, transparencia. En solo 48 horas, inicié conversaciones preliminares con 2 gerentes de logística. Que llevaban meses queriendo salir del sistema de proveedores preferidos de Dennis. No necesitaban convencimiento. Solo necesitaban opciones. Y yo me convertí en esa opción. Cada paso que di fue medido. Cada correo archivado. Cada llamada grabada. Esto no era revancha. Era una trampa empresarial. Y la carnada, la arrogancia de Dennis. Tenía los documentos. Tenía los medios. Solo necesitaba que él siguiera siendo él. Y según el primer informe de Víctor, eso no sería un problema. Ha estado desviando dinero en efectivo a una billetera cripto a nombre de su novia, dijo Víctor. Enviándome una captura de pantalla de Dennis sin camisa en un bar en la azotea. Junto a una mujer 20 años menor que él, con un pie de foto que decía: Mi alma gemela. La mujer no era Margaret. Otro hilo para tirar. Otra grieta en el cascarón del imperio de Dennis. Lo mejor de todo. Dennis aún no había devuelto ninguna llamada de Archer. No se había dado cuenta de que todo había cambiado. No sabía que yo me había convertido en el hombre tras el telón. Y cuando decidiera salir de detrás del telón, desearía que nunca lo hubiera hecho. Dennis azotó la puerta de su oficina con tal fuerza que el vidrio vibró. Margaret estaba a medio sorbo de su ridículo batido verde y casi lo derrama sobre la silla blanca de cuero. Que insistió en traer de su vida anterior. 3 cuentas, gruñó Dennis. Desaparecidas. Así, sin más. Sin llamadas. Sin reuniones. Sin jodidas advertencias. Margaret fingió sorpresa. ¿Cómo que desaparecidas? Blackhawk Frat, Denton Paper y Kerry Electronics rescindieron sus contratos de forma respetuosa. ¿Sabes qué tienen en común? Margaret dudó. Luego negó lentamente con la cabeza. Ahora trabajan con Archer Group, espetó Dennis. ¿Archer? ¿Esa reliquia que dejamos atrás hace años? No pudieron entregar una tarjeta navideña a tiempo el año pasado y ahora, me están robando los clientes. Caminaba de un lado al otro como un animal enjaulado. El sudor se le acumulaba en el cuello de su camisa de diseñador. Margaret lo observaba en silencio. Dejó su bebida con manos temblorosas. Miró su teléfono. Nada. Sin llamadas perdidas. Sin mensajes. Ni una nota de voz. Harold no había llamado desde el día que se fue. Ni un comentario pasivo-agresivo. Ni una explosión de ira. Solo silencio. Frío. Insoportable. Y ahora, Harold era el único que no hablaba de Dennis a sus espaldas. ¿Tú crees que sea sabotaje? Preguntó Margaret. Intentando sonar neutral. Dennis se giró hacia ella como si acabara de confesar que incendió la oficina. Claro que es sabotaje, soltó Dennis. Alguien está jugando ajedrez y empiezo a creer que me han hecho jaque sin que me diera cuenta. Se soltó la corbata de un tirón y la arrojó al suelo como si le debiera dinero. ¿Tú crees que Archer consiguió un nuevo inversionista? Preguntó Margaret con cautela. Dennis bufó.
Tienen que haberlo hecho. Dan Archer es un fósil, ese tipo no lograría financiación ni para un sándwich, mucho menos para adquirir múltiples cuentas. Margaret forzó una risa. Siempre dijiste que Dan vendería su alma con tal de salvar su empresa. La habría vendido, replicó Dennis. Pero, ¿quién en su sano juicio compraría esa marca? Está muerta. Margaret no respondió. Su mente funcionaba a toda velocidad, y las piezas comenzaban a encajar de formas que no le gustaban. El silencio repentino. Las amistades que empezaron a contactar a Harold, no a ella. El compañero de golf que, en un brunch, le preguntó con tono casual. ¿Y en qué anda Harold últimamente? Me dijeron que volvió al ruedo. Ella se había reído en ese momento. Ahora, no le hacía gracia. Dennis estaba sentado tras su escritorio, golpeando el teclado como si quisiera perforarlo. Tratando de encontrar cualquier indicio sobre la nueva propiedad de Archer. Pero el nombre de Harold no aparecía por ninguna parte. La compra se había hecho mediante una empresa pantalla. Todas las conexiones estaban allí. Pero invisibles para quienes nunca se molestaban en mirar más allá de la superficie. Margaret volvió a abrir sus mensajes. Deslizó hacia abajo. Nada. Escribió un borrador. Hola. Solo quería saber cómo estás. Espero que estés bien. Dudó. Apuntó el dedo hacia enviar. Y lo borró. No iba a rogar. Aún no. Dennis se levantó de golpe. Voy a convocar una reunión de la Junta. Si no detenemos esto ahora, empezarán a cuestionar quién demonios dirige este barco. Salió furioso. Margaret se acercó lentamente a la ventana que iba del suelo al techo. Abajo, el centro de la ciudad se movía como siempre. Rápido, caótico, diferente, ruidoso. Observó en silencio, con los brazos cruzados, tamborileando con los dedos sobre su antebrazo. Si esto era obra de Harold. ¿Por qué no se había jactado? ¿Por qué ni siquiera había hecho un gesto? Tal vez no era por rabia. Tal vez era algo peor, indiferencia. Una indiferencia afilada. Precisa. Y eso la asustaba más que cualquier grito o reproche. Porque si Harold de verdad había seguido adelante. Entonces no intentaba ganar. Intentaba ponerle fin a todo. Viernes, 3:42 de la tarde. Dennis estaba en el hoyo 14 con 2 miembros de la junta y un capitalista de riesgo llamado Brad. Cuando su teléfono vibró con tanta insistencia que parecía querer escapar del bolsillo. Ignoró la primera vez. La segunda. Pero a la tercera, al ver en pantalla el nombre Martin R. Chair. Se disculpó a mitad del swing y casi dejó caer el palo en la arena. Dime, ladró, caminando hacia el carrito de golf. La voz de Martín sonaba tensa, educada, pero con un nerviosismo subyacente. Dennis, hemos aceptado una oferta. Dennis parpadeó. ¿Qué oferta? Una compra. ¿De qué diablos estás hablando? Nosotros no estamos en venta. Ahora sí lo estamos, respondió Martín sin emoción. La propuesta llegó hace 3 días. Interés confidencial. La Junta aprobó la operación por 6 votos contra 2. Y ni siquiera me incluyeron en la decisión. Nos recomendaron no hacerlo. El comprador exigió absoluta discreción. Dennis apretó con fuerza el borde del carrito, como si pensara estrangularlo. ¿Me estás diciendo que perdí mi empresa en el hoyo 14? La perdiste hace meses, contestó Martín, cuando empezaron a sangrar los números y Archer se llevó a 2 de nuestros mayores clientes. Dennis abrió la boca, pero Martín no le dio espacio. Seguirás en un rol transicional y consultivo. La línea se cortó. Dennis se quedó allí,
mirando el horizonte perfectamente podado del campo de golf. El cielo azul tornándose agudo, casi hostil. Un comprador discreto. Su mente giraba. Marcó a Margaret. Ella no respondió. Domingo por la noche. Después de 6 llamadas sin respuesta. Y una mirada perdida como de 1000 yardas. Finalmente recibió una respuesta. Pero no de ella. Un mensajero, vestido con chaqueta azul marino. Le entregó una carpeta sellada con la leyenda. Paquete de bienvenida, transición ejecutiva. Dentro. Un nuevo organigrama. Agenda para una reunión el lunes a las 9 de la mañana. Y un memorando firmado por el nuevo director general. Harold Simmons. El vaso se le escurrió de las manos. El bourbon se estrelló contra el piso de madera como si el tiempo fuera a cámara lenta. Lunes, 8:53 de la mañana. Harold ya estaba allí. Con los pies sobre el escritorio, la silla reclinada, el traje impecable. Como si hubiese nacido en esa oficina. Había llegado media hora antes. Había evitado seguridad, que desde el viernes por la noche operaba bajo nuevos protocolos. Y accedió con una tarjeta reprogramada. Dennis irrumpió como un toro furioso. Ojos inyectados, piel sudorosa, la corbata torcida como si se hubiera estrangulado con ella en el camino. «Tú», jadeó. Harold no lo miró de inmediato. Terminó de escribir un correo, luego se giró con lentitud, con aplomo. «Vaya, Dennis», dijo con voz tan suave como acero bajo seda. «Pareces haber visto un fantasma». Dennis parpadeó, perplejo. «Tú, ¿cómo?» «Deberías sentarte. Va a ser una semana larga». «¿Compraste mi empresa?» «No exactamente. Compré Archer. Luego adquirí la sociedad que poseía tu deuda. Y entonces, sí, compré tu empresa. Tú no tienes ese tipo de dinero». «Correcto», dijo Harold con serenidad. «Pero tengo el tipo de crédito que los bancos ofrecen a hombres aburridos con historiales limpios y mucha paciencia». Dennis dio un paso al frente, con las aletas de la nariz ensanchadas. «¿De verdad crees que puedes aparecer así y humillarme?» Harold se levantó, con calma. Como quien abre un paquete con contenido ya conocido. «No estoy aquí para humillarte, Dennis. Eso implicaría que intento demostrar algo. Y esto, ya está ganado». Señaló el escritorio. La oficina. El edificio. Esto es solo limpieza. Los labios de Dennis se tensaron. «Voy a luchar contra esto». «Ya lo hiciste. Por eso la Junta te reemplazó». «Hijo de...» Harold levantó una mano, firme. «Cuidado. Las políticas de RRHH cambiaron. No se permiten gritos ni amenazas. Encontrarás tus nuevas funciones descritas en el cuaderno de transición. Ah, y tu asistente ahora me reporta directamente». Dennis lo miraba como si acabara de darse cuenta de que llevaba 10 minutos herido y apenas comenzaba a sangrar. Luego Harold se volvió a sentar. «Cierra la puerta al salir, por favor». La trampa no solo se había activado. Había redecorado la habitación. Margaret irrumpió en la oficina como una actriz de telenovela en plena audiencia judicial. Cabello revuelto. Tacones resonando como disparos sobre el mármol. No se molestó en tocar. Pasó de largo junto a la recepcionista, que no tuvo tiempo ni de parpadear. «¿Qué demonios está pasando aquí?» Su voz rajó la habitación como un látigo agrietado. Partió la reunión matutina en dos. Un gerente junior dejó caer su bolígrafo. Alguien más fingió estar ocupado. Dennis se estremeció. Harold ni levantó la vista.
Margaret dio 3 pasos firmes hacia el escritorio de Harold ahora. Mirándolo como si hubiese interrumpido su boda solo para prender fuego al pastel. ¿No pensabas decírmelo? Lo increpó. Harold seguía tecleando. ¿Me ibas a dejar entrar aquí como una idiota? Como si nada. ¿Qué es todo esto? Finalmente, Harold presionó enviar, cerró la laptop y la miró. Tenía la misma expresión que se espera ver en un director de funeraria o un cirujano. Buenos días, Margaret. Ella contuvo el aire. Ese tono, tan controlado, tan indiferente. Le provocó más miedo que cualquier grito. Se giró hacia Dennis. ¿Por qué no me dijiste nada? Dennis, empapado de sudor, no respondió. Ya casi estaba sentado otra vez. Mirando fijamente una carpeta de cuero como si esperara que tuviera alas y lo rescatara. Harold se puso de pie. Ajustó los puños de su camisa con la precisión de un relojero. Y se dirigió a Dennis con una elegancia medida. «Estás relevado». Silencio. Largo. Casi insoportable. Alguien tosió en el pasillo. Dennis abrió la boca, quizás para objetar. O suplicar. O farolear. Pero Harold ya se había girado hacia Margaret. ¿No eras tú la que decía que yo era aburrido? La habitación pareció inclinarse. El rostro de Margaret perdió color. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Harold dio un paso adelante. Solo lo justo para que su voz descendiera de tono. ¿Sabes qué pasa con los hombres aburridos? Dijo en voz baja. Tenemos tiempo. Paciencia. Historiales limpios. Créditos extensos. No caemos rápido. Pero cuando nos movemos. Dejó que la frase quedara en el aire. No fallamos. Ella lo miró como si no lo reconociera. La mujer frente a él ya no reconocía al hombre que tenía delante. Porque nunca lo había mirado de verdad. Jamás se molestó en ver más allá de las pinzas para asar carne los cupones del ferretero. Y ahora, ahí estaba, parado frente a ella una versión de Harold que jamás imaginó que existiera. Una versión que ella misma había despertado al pisotear su orgullo con esos mismos tacones. ¿Compraste su empresa? Susurró ella, la voz quebrada. Primero compré la deuda, respondió él con serenidad. Luego la compañía. Después su calendario. Así que sí, técnicamente ahora soy dueño de su tiempo. ¿Hiciste todo esto para herirme? Harold ladeó la cabeza. Yo no te hice esto a ti. Tú solo estabas demasiado cerca cuando cayó el martillo. Dennis se dejó caer en un rincón, derrotado, encogiéndose. Margaret miró alrededor, buscando en los ojos ajenos una confirmación a su indignación. Pero nadie reaccionó. Nadie habló. Incluso la recepcionista, junto a la puerta, cruzaba los brazos y observaba en silencio. Como quien presencia una ejecución privada desde la primera fila. Tú, podrías haberme hablado, dijo Margaret, esta vez más débil. Podríamos haber. Harold la interrumpió con una leve sonrisa. Pero tú sí hablaste, ¿recuerdas? En el desayuno. Cuando dijiste que te ibas con un hombre que te hace sentir viva. Ella cerró los ojos un segundo, como si el recuerdo le doliera en carne viva. Él se inclinó apenas. ¿Y cómo va eso? Preguntó con voz baja. Parpadeó. Lágrimas contenidas temblaban en sus pestañas. Su mandíbula se tensaba, como si quisiera gritar pero ya no recordara las palabras. Les sugiero, dijo Harold con calma, volviéndose hacia su escritorio. Que utilicen el resto del día para reflexionar. Se sentó. Margaret no se movió. Dennis no dijo nada.
Afuera, la oficina recuperaba su ritmo habitual. Adentro, dos personas comprendían que acababan de ser desterradas. Uno por subestimarlo. Otra por darlo por muerto. Harold no volvió la mirada mientras salían. No lo necesitaba. La puerta se cerró detrás de ellos como una reja de acero, pesada, definitiva. Para el miércoles, los pasillos de la empresa ya no murmuraban, rugían. El relato se transformó en leyenda. ¿Escuchaste lo que le dijo a Dennis? Dicen que nunca alzó la voz. ¿Y Margaret? Más pálida que una hoja en blanco. Nadie se atrevía a dirigirle la palabra a Harold directamente. Solo asentían más rápido cuando lo veían venir. O despejaban las salas 5 minutos antes de sus reuniones. Pero a puerta cerrada, el fuego se propagaba. Hilos de Slack llenos de GIFs de piezas de ajedrez cayendo. Un grupo de chat secreto llamado La Barrida Simmons ya sumaba 38 miembros. Dennis no solo había sido eliminado de su propia empresa. Estaba borrado de toda la red regional. Las noticias se movían más rápido que su perfume barato. Clientes con los que solía jugar al golf estaban reevaluando sus contratos. Consultoras retiraban su nombre de propuestas. Su perfil de LinkedIn aún decía, estratega visionario en logística. Los comentarios debajo. Vaya giro de acontecimientos. Todavía reembolsas por falta de visión. ¿Y Margaret? Margaret se volvió susurro. Todo empezó con una mirada de soslayo en el ascensor. Una pausa incómoda frente a la impresora. Luego vinieron las risas. Nunca dirigidas a ella, pero siempre justo lo bastante fuertes para que las oyera. Intentó sostener la cabeza en alto. Pretender que nada había cambiado. Pero su energía era otra. Tensa. Ensayada. Como alguien caminando sobre suelo inestable con una bandeja llena de copas de cristal. El jueves, se acercó al escritorio del asistente de Harold, con una carpeta en mano. Solo 5 minutos, pidió. Lo siento, respondió la asistente sin apartar la vista de la pantalla. No está disponible. ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente. El viernes, Margaret ya estaba llamando. Luego escribiendo. ¿Podemos hablar? Solo un momento. No sabía que Dennis era, empezó Margaret. Ya has dejado clara tu postura. Ganaste. Entonces, ¿qué sigue ahora? Harold, por favor, compartimos casi 30 años. No puedes simplemente. No la bloqueó. Eso habría sido un acto de compasión. En su lugar, leyó cada mensaje. Y los dejó allí. Entregados. Vistos. Ignorados. Dejó que esas marcas azules ardieran como ácido lento. A las 2:13 de la madrugada del sábado, Margaret llamó 12 veces seguidas. Para entonces, había bebido lo suficiente como para convencerse de que aún podía rescatar algo de dignidad. Harold, sollozó en el buzón de voz. Esto no eres tú. Tú no eras así de frío. Eras un buen hombre. ¿Qué te pasó? Él no respondió. No porque le faltaran palabras. Sino porque su voz ya no era una llamada. Era un ruido de fondo. El domingo por la mañana, llegó el 6º mensaje de voz. Este sonaba más bajo. Casi arrepentido. Me equivoqué, decía. Me equivoqué de todo. De ti. Ya ni reconozco a Dennis. No sé qué estaba buscando. Pausa. Sé que no estás contestando, pero sé que estás escuchando. Y tenía razón. Harold estaba en la cocina, bebiendo café negro. Mientras su voz salía por el altavoz como una confesión. Pero su expresión no se alteró.
Ni una sonrisa. Ni una mueca. Porque esto ya no era una victoria. Era una purga. Un incendio controlado. Dejó que ella se consumiera. Que Denis se derrumbara. Que ambos se sentaran en las cenizas de lo que ellos mismos destruyeron. Harold había recuperado su paz. Y no pensaba cederla por nadie. El domingo comenzó como siempre. Silencioso. Lento. Medido. La luz se filtraba entre las persianas, proyectando líneas sobre el suelo de madera. El aire olía a café recién molido y a mañana de primavera. Harold estaba descalzo, taza en mano, observando cómo el aspersor del vecino cobraba vida. Como si luchara contra la jubilación. La paz rozaba lo obsceno. Entonces su teléfono vibró. No un timbre. Ni un sonido. Solo una vibración constante, tensa, como si el aparato quisiera escapar del mostrador. Harold miró la pantalla. 185 llamadas perdidas. Alzó una ceja. Sin sorpresa. Sin emociones. Solo la satisfacción silenciosa de alguien que ya sospechaba que la represa se había agrietado. Y ahora tenía el placer de verla colapsar. Tomó el teléfono con la misma calma con la que se enciende una luz. Deslizó el dedo. Margaret. Margaret. Desconocido. Denis. Número privado. Margaret. Denis. Buzón de voz X37. Reprodujo el primero. La voz de Denis sonaba resquebrajada, como de alguien que acababa de prenderse fuego sin seguro médico. Harold, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Pero esto es nuclear. Has dejado clara tu postura, ¿vale? Te quedaste con la empresa. Felicidades. ¿Podemos sentarnos a hablar? Puedo ofrecerte participación, podemos reconstruir. Solo llámame, por favor. Harold sorbió otro trago de café. Siguiente mensaje. Harold, creo que hay un malentendido. Estos contratos, las cláusulas de terminación. Ni siquiera recuerdo haber firmado eso. ¿Quién demonios es Marisa Caldwell? ¿Por qué está copiada en memorandos internos? Siguiente. Denis otra vez, su voz a punto de colapsar. Me están congelando las cuentas, Harold. Por favor. Tengo 2 hipotecas, un contrato de leasing del Mercedes. Y mi novia se fue. Se llevó hasta el perro. Harold dejó escapar una risa por primera vez. Se llevó mi perro. Siguiente. Margaret. Harold, soy yo otra vez. Solo quería decir que he pensado mucho en lo nuestro. En todo lo que arruiné. Fui egoísta. Dejé que Denis llenara un vacío que ni siquiera era culpa tuya. Lo siento. Otro sorbo. Calma. Tú siempre fuiste tan estable, continuó ella. Y yo solía decirlo como si fuera algo malo. Pero ahora. Dios, cómo extraño eso. Te extraño. Nos extraño. Por favor, llámame. Aunque sea solo para gritarme. Me lo merezco. Siguiente. Margaret de nuevo. Te vi en la sección de negocios del canal local. El asesino silencioso. Así te llamó el presentador. Suspiró. Nunca supe que tenías eso dentro. En realidad. Nunca te conocí, ¿verdad? Siguieron más mensajes. Unos entre lágrimas. Otros en silencio. Uno de Denis solo era su respiración agitada, como si hubiese chocado de frente contra una puerta cerrada. Harold dejó que el último mensaje se desvaneciera en el aire, como humo. Luego levantó el teléfono. Abrió el contacto de Margaret.
Pausa de medio segundo. Tocó bloquear número. Hizo lo mismo con Dennis. Luego eliminó ambas conversaciones. Mensajes. Llamadas. Todo el archivo turbio. Se quedó mirando por la ventana de la cocina. El aspersor del vecino ya era solo una bruma débil. Un cardenal se posó en la cerca. El gato ronroneaba en la silla. Más abajo en la calle, se encendió una podadora de césped. Harold terminó su café. Sin orgullo. Sin revancha. Solo con la certeza de que había terminado. La guerra había acabado. Y el silencio. Era exquisito.